La vi y no sentí lo que debía sentir. Estaba con otro hombre. En el restaurante donde nos comprometimos. Reía. Le tocaba la muñeca. Inclinaba la cabeza igual que conmigo. Mi teléfono vibró. Era ella. «Amor, estoy en casa». Debí gritar. Debí entrar. Debí algo. Pero me quedé en el coche, mirándola por el cristal, y una voz dentro de mí dijo algo que nunca olvidaré. «Te lo mereces». No supe de dónde vino esa frase. No supe por qué sonaba tan vieja, tan mía. Esa noche pensé que descubría una infidelidad. Tardé 3 semanas en entender que ella no me estaba engañando. Me estaba esperando a que recordara. Mi mujer se llama Elena. Llevamos 6 años casados. 6 y medio juntos, si cuentas el noviazgo. Vivimos en un piso pequeño en las afueras, con una cocina que da al patio y un sofá que ella eligió y que yo nunca termino de encontrar cómodo. Trabajo en una consultora financiera. Ella es traductora freelance. Cuando alguien nos pregunta cómo nos conocimos, contamos la historia juntos, alternando frases, como si fuera un guión ensayado. A veces pienso que lo es. No quiero que suene mal, la quiero. Eso nunca lo dudé. Elena es ordenada, paciente, de risa fácil. Tiene una forma de mirarte cuando hablas que hace sentir que importas. Y conmigo especialmente, siempre tuvo esa paciencia que yo no merecía. Porque yo no soy fácil. Tengo épocas oscuras, insomnio que viene por temporadas, cambios de humor que no sé explicar. Y Elena, durante 6 años, los aguantó todos sin un solo reproche. Eso debería haberme parecido un milagro. Empezó a parecerme otra cosa. Lo primero que noté fueron los martes y los jueves, siempre entre las 7 y las 9 de la noche. Reuniones del cliente alemán, decía. El proyecto editorial. Yo no preguntaba mucho porque, francamente, los detalles de su trabajo nunca me habían interesado demasiado y ella lo sabía. Era una de esas cosas que habíamos pactado en silencio. Yo no preguntaba por sus traducciones. Ella no preguntaba por mis hojas de cálculo. Era una forma de respeto, o eso me decía. Pero esas 2 noches a la semana empezaron a tener una cualidad rara. Volvía perfumada. No con su perfume. No era un olor de mujer. Era un olor de habitación. Un olor a sitio nuevo. Como cuando entras a un hotel y te das cuenta de que no es tu casa antes incluso de mirar la decoración. Se lo pregunté una vez, casualmente, mientras servía el vino. «¿Hueles distinto?» Ella se rió. «Es el café del sitio donde nos reunimos. La máquina es vieja, suelta humo, se mete en la ropa». Buena respuesta. Demasiado buena. Yo asentí. Sonreí. Llené las copas y guardé el detalle en un cajón mental que llevaba meses sin abrir. La segunda cosa fue el móvil. Siempre lo había dejado boca arriba en la mesa de la cocina, en la mesilla, en el sofá. No era una persona obsesiva con la privacidad. Si llegaba un mensaje, se veía la previa. Yo a veces leía de reojo. Nunca había nada. Una mañana, mientras desayunábamos, su teléfono vibró. Lo giró. Como quien aparta un plato sucio sin pensar. Un gesto tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero yo lo vi. Y vi también la pausa pequeña de su mano antes de hacerlo. El medio segundo en que decidió, sí, hay que girarlo. Y luego lo cubrió con la palma. Como por si acaso. «¿Quién era?», pregunté. «Spam», dijo sin mirarme. «Otra vez la operadora». Y siguió desayunando. Yo también seguí. Pero ese día, cuando se duchó, intenté entrar en su teléfono. La contraseña no era la de siempre. 3 intentos fallidos. Y un cuarto que no me atreví a hacer, porque sabía que el sistema marcaba los intentos y ella lo vería. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, con la pantalla mirando hacia arriba, como ella misma lo dejaba antes, y me senté en el salón con el café frío en la mano, intentando entender qué tipo de hombre era yo, que en 6 años de matrimonio nunca había necesitado saber la contraseña de mi mujer, y que ahora la necesitaba con una urgencia casi física. No lo entendí. Pero hubo algo más.
Algo que noté esa misma semana y que me costó más procesar. Estaba buscando el cargador en su bolso. Ella me había dicho, está en el bolso, sácalo tú, sin pensarlo. Confiada. Como siempre. Saqué el cargador, sí. Pero también saqué, sin querer, un pequeño blister de pastillas que estaba debajo. Pastillas blancas. Pequeñas. El nombre que leí no lo reconocí. No era nada que yo le hubiera visto tomar. Ningún medicamento del que me hubiera hablado. Y Elena me lo contaba todo, médicamente hablando. Cuando le dolía la cabeza, cuando le venían las migrañas, cuando se torcía el tobillo en una clase de pilates. Todo. Era casi un rito doméstico, sus pequeños partes médicos. Pero estas pastillas no me las había mencionado nunca. Esa misma noche, encerrado en el baño con el móvil en la mano, busqué el nombre del medicamento. Lo leí 2 veces para estar seguro. Era un ansiolítico fuerte, de los que se recetan a personas con crisis de pánico recurrentes, ataques nocturnos, episodios disociativos. Elena nunca me había dicho que tuviera ataques de pánico. Elena, durante 6 años, había sido la persona más serena que yo conocía, la que me sujetaba a mí cuando me despertaba jadeando, la que parecía no temblar nunca, y sin embargo, tenía 2 pastillas menos en el blister. Lo había contado. Volví a meterlas en el bolso, exactamente en la posición en que estaban, y cerré la cremallera. Saqué el cargador como si tal cosa, pero cuando volví al salón, ella me miró desde el sofá, con una sonrisa demasiado tranquila, demasiado preparada, como si supiera lo que acababa de pasar y estuviera esperando a ver qué hacía yo. No hice nada. Le sonreí también. Le enchufé el cargador y le pregunté si quería pedir cena. Pero esa noche no dormí. Y aquí supongo, tengo que confesar otra cosa. Yo no duermo bien. Nunca he dormido bien. Hay temporadas en que cojo el sueño sin problema y duermo 7 horas seguidas. Y hay otras en que, sin razón aparente, me paso semanas despertándome a las 4 de la mañana con el corazón disparado, sin recordar qué soñé, pero con la certeza absoluta de que era algo malo. Lo curioso es que esas temporadas se repiten. No siempre las mismas fechas, pero alrededor de las mismas fechas. Marzo, octubre, principios de febrero, como si mi cuerpo recordara algo que mi cabeza no. Elena durante años me preparó tila. Me puso la mano en la espalda. Me preguntó si quería hablar. Yo nunca quería hablar, porque nunca había nada que decir, solo el corazón disparado y el sudor frío, y un nombre en la boca que no sabía de dónde venía. Marta. Ese nombre. Lo dije una vez, la primera vez, hace años, una madrugada en que me senté en la cama, jadeando, y antes de pensarlo dije en voz alta, Marta. Elena estaba despierta a mi lado. Lo recuerdo perfectamente. Me miró. Yo esperé que preguntara. Cualquier mujer habría preguntado, ¿quién es Marta? Hasta una mujer no celosa lo habría preguntado, aunque solo fuera por curiosidad. Pero Elena no preguntó. Me pasó la mano por la espalda y me dijo, tranquilo, mi vida, ha sido un sueño. Y se durmió. O fingió dormirse. En ese momento yo lo agradecí. Pensé, qué suerte tengo. Una mujer que no monta escenas por una pesadilla. Hoy, contando esto, lo pienso distinto. Hoy pienso, ¿por qué no preguntó? Hay un cajón en el escritorio del despacho. El cajón inferior, el que cuesta abrir porque se atasca con la guía. Llevaba años sin abrirlo. No por ningún motivo concreto, simplemente porque no necesitaba nada de allí. Cosas viejas, papeles del piso anterior, tarjetas de visita de cuando trabajaba en otra empresa. Lo abrí una tarde, buscando una escritura que el banco me había pedido. Encontré la escritura. Y debajo, una foto. Una foto que yo no recordaba. Era yo, más joven, 20 y pocos quizás. Estaba en una terraza, con una chica al lado. Ella sonreía a la cámara. Yo la miraba a ella, no al objetivo. La sonrisa con la que la miraba, esa sonrisa concreta, era una que yo creía haberle dedicado solo a Elena. Esa sonrisa de, no me lo creo, qué suerte tengo, esta chica está conmigo. No la reconocí, a la chica digo,
No reconocí su cara, y sin embargo, en el reverso de la foto, con mi propia letra ponía Verano del 16, Cabo de Gata, con M. Cabo de Gata, en el verano del 16, fue, según mi memoria, una semana en que estuve solo. Eso le había contado a Elena. Eso recordaba. Una semana de desconexión, sin móvil, sin compañía. Un viaje terapéutico tras una época mala. Era una historia que había contado decenas de veces. En cenas, en sobremesas, hasta en una entrevista de trabajo, como ejemplo de saber estar solo. Pero esta foto decía otra cosa. La foto decía que yo había estado en Cabo de Gata con una chica cuyo nombre empezaba por M, y que, mirando esa foto, era imposible negar lo que estaba ocurriendo en ella. Yo estaba enamorado. Me senté en el suelo del despacho, con la escritura en una mano y la foto en la otra, y noté que las manos me temblaban. No era un temblor de descubrimiento, era un temblor de reconocimiento. Como cuando una palabra se te queda en la punta de la lengua durante días y de repente alguien la dice y tu cuerpo entero se relaja. El cuerpo sabía, la cabeza no. Dejé la foto otra vez en el cajón, boca abajo, como la había encontrado. Cerré el cajón y bajé al salón a hacerme un café, porque necesitaba moverme. Elena estaba en la cocina. Me sirvió el café antes de que yo lo pidiera. ¿Encontraste lo que buscabas?, dijo. Yo levanté la vista. Ella estaba de espaldas, lavando una taza. No me miró, no giró la cabeza. Pero la pregunta tenía un peso raro, un peso de saber. Y entonces me di cuenta de algo. Mi mujer nunca había preguntado por esa foto. Pero la había guardado, porque ese cajón en algún momento lo habíamos ordenado juntos. La última mudanza, hace 4 años. Recuerdo perfectamente que vaciamos cajas, decidimos qué tirar, qué guardar. Y esa foto que yo no recordaba pero que existía en mi cajón, había pasado por las manos de Elena. Y ella la había guardado, sin decirme nada, sin preguntarme quién era M, sin sospechar, según yo había creído siempre, nada. Y entonces, sentado en aquel taburete de cocina con un café que se enfriaba, me acordé de otras veces, de aquella cena con sus padres en la que una prima suya, 2 copas de vino dentro, mencionó algo sobre el chico de antes, y Elena cambió de tema con una habilidad que en su momento agradecí. De la vez que apareció una pulsera vieja en el cajón del baño, una pulsera de plata fina, y yo le dije, no sé de dónde ha salido esto, y ella me respondió, será de tu hermana. Y yo me lo creí, aunque mi hermana nunca había llevado plata. De cómo, cada vez que en una conversación se acercaba a algo que tenía que ver con mi pasado anterior a ella, era ella quien desviaba el barco. Sin esfuerzo aparente, sin que nadie lo notara, y siempre con la misma calma. Aquel café no me lo terminé. Esa noche en la cama, ella se acercó como hacía siempre, me besó en el hombro, apoyó la cabeza en el hueco de mi cuello, y me preguntó, en voz baja, ¿sabes qué día es mañana? Yo me quedé callado, porque no lo sabía. Era miércoles, 14 de algo. No tenía nada en la agenda. No era nuestro aniversario, no era su cumpleaños, no era ninguna fecha que yo identificara. Y sin embargo, la pregunta no era una pregunta de logística, era una pregunta de prueba. ¿Qué día es?, dije fingiendo medio sueño. Hubo un silencio largo. Luego ella suspiró. Nada, da igual, duerme. Y se giró hacia el otro lado. Yo me quedé mirando al techo durante 1 hora. 3 días después decidí sorprenderla. Salí del trabajo a las 6, compré una botella de vino en una tienda del centro y conduje hasta el restaurante donde, según ella, tenía la reunión del cliente alemán. No era exactamente para pillarla. Eso me lo digo ahora, mintiéndome, porque la verdad es que sí era para pillarla. Pero quería pillarla cenando sola. Quería verla allí, con su cuaderno y su café, y confirmarme a mí mismo que estaba paranoico. Que las pastillas eran cualquier cosa, que el perfume era el café, que la contraseña la había cambiado por una promoción del banco, que la foto del cajón era de antes y no significaba nada.
Aparqué enfrente y la vi, a través del cristal, junto a la ventana, sentada como si fuera un cuadro, con otro hombre. Y entonces, lo que ya conté, el teléfono, su voz, amor, estoy en casa, mi mano sin moverse, y sobre todo, esa cosa rara que pasó por dentro de mí, esa voz que no era exactamente una voz, esa frase que se formó sola en mi cabeza con el ritmo de algo muy ensayado. Te lo mereces. No grité, no entré, no hice escena. Colgué cuando ella colgó. Conduje a casa muy despacio. Y cuando llegué, ella estaba ya allí. No sé cómo lo hizo. Quizás salió antes, quizás conocí algún atajo. El caso es que cuando entré, Elena estaba en el sofá, descalza, con una manta sobre las piernas, viendo una serie. La misma serie que me había descrito por teléfono. Levantó la vista. Me sonrió. «Llegas pronto». «Salí antes», dije. Me senté a su lado. Le besé la coronilla. Le pregunté qué tal el día. Ella me contó algo del cliente alemán, que era pesadísimo, que la reunión se había alargado, que estaba agotada. Yo asentí. Me serví un vaso de agua. Y me dije, por dentro, dos cosas a la vez. La primera, no he reaccionado. La segunda, eso es lo peor. Porque un hombre normal, al ver a su mujer así, debería haber sentido rabia, celos, náusea, algo. Y yo había sentido, sobre todo, una calma vieja. Una calma que parecía no ser mía, como si yo ya hubiera vivido esto antes, en otra vida, en otra versión, y supiera de memoria que gritar no servía de nada. Esa noche, mientras Elena se cepillaba los dientes en el baño y yo fingía revisar un correo en el móvil, repasé todo en orden. Los martes, los jueves, el perfume, la contraseña, las pastillas escondidas, la foto del cajón, la pregunta sobre ¿qué día es mañana? Y sobre todo, mi propia calma. Mi calma estúpida e imposible. Esa calma que ningún marido tendría al ver lo que yo había visto esa noche. Porque cualquier hombre del mundo habría hecho otra cosa. Y yo, no. Y eso, esa noche, me daba más miedo que cualquier infidelidad. Esa noche soñé otra vez. Soñé con Marta. No me preguntéis cómo sé que se llamaba Marta. Lo sé igual que sé mi propio nombre. Es un saber sin recuerdo, un saber que está antes de pensar. En el sueño, Marta estaba dándome la espalda, en una cocina que no era ninguna cocina mía. Cocinaba algo. El aire olía a limón. Yo la abrazaba por detrás. Le decía algo al oído. Ella se reía. Y entonces se giraba. Y esta vez, al girarse, la cara que tenía no era la cara de Marta. Era la cara de Elena. Me desperté de golpe, jadeando. Eran las 4:30 de la madrugada. Y Elena no estaba dormida. Estaba sentada al borde de la cama, vestida, con los pies en el suelo, mirándome. «Hablabas dormido», dijo sin entonación. Tragué saliva. ¿Qué decía? Ella tardó en contestar. No mucho, quizás 2 segundos, pero los 2 segundos más largos que recuerdo en 6 años de matrimonio. «Nada», dijo al fin. «Ningún nombre», y se levantó a por agua. Pero yo no había preguntado por un nombre. 3 días después de aquel sueño, tomé una decisión que no le he dicho a nadie. Iba a seguir a Elena. No con un detective, no con cámaras, solo yo. Pidiendo a mi jefe que me dejara teletrabajar los martes y los jueves, alegando una migraña crónica. Mi jefe, que es un hombre decente, no preguntó. Yo me sentí, mientras se lo decía, como alguien que ya no se reconocía a sí mismo, pero ya no podía no hacerlo. El primer jueves la esperé en el coche, 2 calles antes de nuestro portal, con una gorra y unas gafas que solo me había puesto una vez en mi vida, en una despedida de soltero. Cuando Elena salió a las 6:30, con su bolso de cuero marrón y el pelo recogido como cuando va a una reunión importante, yo arranqué el motor con las manos sudadas. No me dirigió la mirada. ¿Por qué iba a hacerlo? Para ella yo estaba en una oficina del centro, encerrado en una reunión que también me había inventado. La seguí a 3 coches de distancia. Pensé que iba al restaurante de la otra vez. Me equivoqué.
Se metió en un barrio de oficinas que yo no conocía, aparcó en una zona de carga y descarga y caminó hasta una cafetería pequeña con cristales tintados. No la habría encontrado si no la hubiera estado siguiendo. Aparqué a media manzana. Apagué el motor. Y desde el coche, a través del cristal y entre dos furgonetas, la vi entrar. Dentro la esperaba un hombre. No era el del restaurante. Este era distinto, más viejo, 50 y pico. Llevaba una camisa azul, sin corbata, y una carpeta marrón sobre la mesa. Cuando Elena se sentó, él le sirvió agua sin preguntar, como quien conoce a alguien desde hace tiempo. Pero no era el gesto de un amante, era el gesto de un funcionario amable. Estuvieron casi una hora. Hubo un momento, hacia la mitad de la conversación, en que ella se llevó la mano a los ojos. Bajó la cabeza. El hombre le acercó una servilleta de papel. Ella la cogió y se la pasó por la cara. Mi mujer estaba llorando. Yo no había visto llorar a Elena en años. Yo, su marido, no la había visto llorar ni siquiera en los entierros. Tenía esa cosa de los suyos, una contención que parecía ensayada, una forma de procesar las cosas hacia adentro. Y sin embargo, allí, con un hombre con carpeta marrón, estaba secándose lágrimas. Apreté el volante con las dos manos. Aguanté la respiración para no hacer ruido, aunque estuviera solo en el coche. Y noté algo nuevo dentro de mí. Por primera vez, sentí celos. Celos reales, físicos, sucios. No los celos teóricos del marido que sospecha, celos del cuerpo, celos de animal, porque ese hombre la había hecho llorar y ella le había permitido verlo. Y yo, en 6 años, no había llegado nunca tan adentro. Esa noche, cuando volvió a casa, me hizo la cena. Una tortilla de patatas, lenta, hecha con paciencia. Me sirvió un vaso de vino. Me preguntó por mi día imaginario. Yo le mentí con la misma naturalidad con la que ella me había mentido durante semanas. Le dije que la reunión había sido eterna, que el cliente era un idiota, que tenía dolor de cabeza. Ella me acarició la nuca y me dijo, «Vete a la cama, mi vida», y yo me fui. Pero antes de meterme en la cama, en el baño, mirándome al espejo con la luz de cortesía encendida, me hice una pregunta que llevaba semanas sin atreverme a formular del todo. ¿Quién es este hombre que me devuelve la mirada desde el espejo? Porque ese hombre, el del espejo, había seguido a su mujer todo el día. Le había visto llorar con un desconocido. Y en lugar de entrar gritando, se había ido a comer una tortilla de patatas con vino y se había dejado acariciar la nuca. ¿Qué tipo de marido hacía eso? ¿Qué tipo de marido había sido siempre, sin saberlo? Esa noche dormí mal. Lo que es peor, dormí cerca de ella. Elena, ajena, se acurrucó contra mi espalda con esa naturalidad que sale solo de 6 años de cama compartida. Su respiración chocó contra mi cuello como siempre. Su brazo me cayó sobre la cintura como siempre. Su rodilla buscó el hueco de la mía como siempre. Y yo, por primera vez en 6 años, no me moví ni un milímetro para hacerle sitio. Me quedé tieso, mirando el reloj de la mesilla, contando los minutos en rojo. No por rabia, por algo peor, por extrañeza. La mujer que respiraba en mi cuello esa noche era, oficialmente, la misma con la que había compartido todo durante 6 años. Pero en mi cabeza era ya otra persona. Una persona que conocía a un hombre llamado Joaquín antes de yo saberlo. Una persona que lloraba con desconocidos en cafeterías. Una persona que sabía cosas de mí que yo no sabía. Y sin embargo, dormía tranquila. Esa tranquilidad era lo que más miedo me daba, porque solo se duerme así cuando se tiene un plan. El martes siguiente la seguí otra vez. Esta vez sí fue al restaurante. Aparqué en la calle de atrás, donde no podía verme. Caminé como cualquier transeúnte. Me senté en un banco de la acera de enfrente y observé. Elena llegó a las 7:10. El hombre del restaurante ya estaba allí, esperando. Ahora pude verlo mejor. Era más joven que el de la cafetería, sí. 30 y tantos, quizás. Pelo oscuro, gafas de pasta, traje sin corbata. Pero ahora que lo miraba con atención, tampoco era un hombre que pareciera buscar amor. Había abierto un cuaderno sobre la mesa, y mientras Elena hablaba, él tomaba notas.
Tomaba notas, como un periodista o como un perito. Estuvieron 45 minutos. Pidieron solo café. En ningún momento se tocaron, salvo cuando ella, al final, le pasó por encima de la mesa lo que parecía un sobre de tamaño mediano. El hombre lo guardó en una mochila, cerró la mochila con cuidado y se fueron por separado. Yo me quedé sentado en el banco, con un sudor frío bajándome por la espalda. Esto no era una infidelidad, esto era otra cosa. Y otra cosa me asustaba más. Porque a una infidelidad, por lo menos, tienes un guión para reaccionar. Sabes lo que se hace. Hay un manual social. Hay una persona a la que enseñar la puerta y una palabra que decir. A otra cosa, no. A otra cosa, no sabes a quién culpar. Esa misma semana hice algo que no soy capaz de justificar. Cogí la agenda de Elena cuando ella se duchaba. La de papel, esa pequeña, con tapas de tela azul que guardaba en el bolso. Pasé las páginas con dedos torpes, intentando memorizar fechas sin sacarlas del bolso, en caso de que ella saliera del baño. Lo que vi me dejó frío. No había nombres, no había direcciones, solo iniciales. A, repetida cada martes, en el restaurante. J, casi todos los jueves, en otra dirección. Y una S que aparecía solo 2 veces al mes, domingos, siempre con horario de mañana. 1 hora, 3 hombres, 3 iniciales, y en la última página, en lápiz muy pequeño, una frase escrita y casi borrada después. Cuanto antes lo entiendas, mejor para los dos. No estaba claro si la frase era para mí, pero la encontré como si lo fuera. El domingo siguiente, Elena dijo que iba a hacer pilates. Cogió las mallas, la esterilla, el bidón de agua. Salió a las 10 de la mañana. Yo conté hasta 3 minutos antes de bajar al coche. Esta vez no fue a ningún restaurante ni a ninguna cafetería. Fue a una zona residencial al norte, a una calle de adosados con jardines pequeños y vallas blancas. Aparcó frente a una de las casas, sacó las llaves de su propio bolso y abrió la puerta. Tenía llave. Tenía llave de la casa de alguien. Me quedé en el coche con la respiración cortada. Pasaron 40 minutos. Yo no me moví. Si entraba un vecino, fingiría estar mirando el móvil. A los 40 minutos, la puerta se abrió. Salió Elena. Y 2 pasos detrás, salió un hombre, mayor que los otros dos. Pelo casi todo blanco, cara cuadrada, ojos oscuros. Vestía un chaleco de lana gris encima de una camisa y se apoyaba ligeramente en el marco de la puerta, como alguien que tiene los huesos cansados. Elena se giró hacia él y le abrazó. Pero no fue un abrazo de amante, fue un abrazo de duelo. Esos abrazos que se dan en los velatorios, donde 2 personas se agarran a la fuerza del otro, porque separadas no podrían sostener su propio peso. Duró casi 1 minuto. El hombre tenía los ojos cerrados. Movía los labios diciendo algo que yo no podía oír. Cuando se separaron, ella le acarició la cara con las 2 manos y él le acarició las 2 muñecas. No era romance, era familia, o algo más antiguo que la familia. Conduje de vuelta a casa con el corazón en la garganta y una cosa rara haciéndose espacio en mi cabeza. Una explicación posible. Y, por sucia que sonara, era una explicación que casi me alivió. Pensé, claro, el del restaurante, un periodista, o un asesor, el de la cafetería, un abogado, el llanto, las carpetas, el llanto otra vez, el del domingo, el padre del abogado, o un tío, un suegro de su familia que yo, por alguna razón, no había conocido nunca, y al que ella visitaba porque era el único anciano que le quedaba cerca. Y la pieza que unía todo. Elena estaba preparando un divorcio. Mi mujer, durante semanas, había estado yendo de un profesional a otro, organizando papeles, decidiendo cómo dejarme. Y la frase de la agenda, cuanto antes lo entiendas, mejor para los dos, encajaba como una mano en un guante. Aparqué frente a casa, apagué el motor. Y, juro por lo que queda de mi cordura, sentí algo parecido al alivio. Un divorcio era manejable. Un divorcio era humano.
Un divorcio podía pelearse, o aceptarse, o llorarse. Pero sobre todo, un divorcio explicaba. Subí al piso. Elena no había vuelto todavía. Me senté en el sofá con el móvil en la mano y, antes de tener tiempo de pensarlo, abrí Facebook. Busqué la calle de los Adosados. Crucé con el número que había memorizado. En el directorio del barrio, alguien había etiquetado una foto de la entrada el año pasado. Una fiesta vecinal. Y junto a la entrada, en una de las fotos, estaba el hombre del chaleco gris, etiquetado con su nombre, Joaquín Salas. Salas. Me quedé con el móvil en la mano, con el pulgar levantado, sin moverlo. Salas. ¿De qué me sonaba Salas? No me sonaba de nada concreto. Y sin embargo, mi cuerpo había vuelto a hacer esa cosa que llevaba semanas haciendo, temblar antes de entender. Salas era un apellido que yo conocía. Salas era el apellido de un nombre que yo no recordaba haber conocido. Me levanté del sofá. Me serví un vaso de agua. Me senté otra vez. Lo bebí entero. Y volví a mirar el nombre en la pantalla. Joaquín Salas. Y entonces lo entendí. No, no lo entendí. Lo intuí. Como cuando ves una palabra en otro idioma y la traduces sin tener diccionario. Salas era el apellido de Marta. Marta Salas. No tenía pruebas, no tenía recuerdos concretos. Tenía algo peor, una certeza física, instalada en algún lugar entre el estómago y el pecho, que insistía en que ese nombre completo había vivido dentro de mí durante años y que mi cabeza había decidido, en algún momento, no dejarlo subir hasta los labios. Marta Salas. La M de la foto del cajón. La Marta de los sueños. Apellidada igual que el hombre al que mi mujer abrazaba como en un velatorio. Y entonces, contra toda lógica, hice algo todavía más estúpido. Abrí el navegador. Escribí en la barra, Marta Salas. Y antes de pulsar Enter, paré. Mi pulgar se quedó congelado sobre la tecla. Porque entendí algo que no había entendido nunca. Si ese nombre estaba en Internet, si tenía registro público, si tenía noticias, fotos, fechas, lo que fuera, en cuanto pulsara Enter, ya no podría volver atrás. Ya no podría seguir siendo el hombre que era hasta ese momento. Y durante unos segundos largos, valoré seriamente cerrar el navegador y olvidarme. Volver a la cama. Decirle a Elena que tenía gripe. Pedir la baja. Drogarme con paracetamol y vino y mirar el techo durante una semana. Eso es lo que esa parte de mí, la parte vieja, la parte que sospechaba ya entonces, sabía borrar fotos a las 2:14 de la madrugada, quería que hiciera. Y casi le hago caso, casi. Pero borré la búsqueda, no por valentía, por puro miedo a la respuesta. Bloqueé el móvil. Lo dejé sobre la mesa, boca abajo. Y aquí tengo que confesarlo, no supe pensar. Mi cabeza se quedó en blanco durante un tiempo que no podría calcular. Pudieron ser 2 minutos, pudieron ser 20. Cuando volví en mí, estaba todavía en el sofá, con el móvil en la mano y la pantalla apagada, y oí la llave de Elena en la cerradura. Entró, dejó la esterilla en el recibidor. Me miró. «Estás pálido». «No he comido». Ella fingió que me creía, o quizás se lo creyó, no lo sé. Cenamos en silencio. Y esa misma noche, sin pensar muy bien lo que hacía, le hice una pregunta. Una pregunta que parecía inocente. Le serví otra copa de vino, y mientras se la pasaba, le pregunté, como quien recuerda una anécdota. «Oye, ¿qué hicimos el 14 de marzo de hace 7 años?» Ella levantó la vista, no con sorpresa, con esa atención fina que pone cuando algo le importa de verdad, pero su voz salió tranquila. ¿El 14 de marzo? Estabas conmigo, lo pasamos en casa. Tú estabas malo, tenías fiebre, te hice caldo. ¿Por qué? Yo asentí, sonreí. Le dije que nada, una tontería del trabajo, una factura con esa fecha. Y cambié de tema. Pero por dentro, mientras masticaba sin masticar, mi cabeza estaba haciendo cuentas. El 14 de marzo de hace 7 años, según mi memoria, yo no había estado en casa, no había estado enfermo, no había habido caldo. El 14 de marzo de hace 7 años, yo había estado en otra ciudad, solo. Y lo más raro, no recordaba por qué.
Recordaba haber ido. Recordaba el viaje. Recordaba un hotel pequeño con cortinas amarillas. Pero no recordaba la razón del viaje, ni con quién había hablado allí, ni qué había hecho exactamente esos días. Era un agujero de varios días en mi memoria, que yo, hasta entonces, no había notado nunca como agujero, porque ningún momento de mi vida me había forzado a mirarlo. Esa noche, cuando Elena se durmió, me llevé el portátil al despacho y cerré la puerta. Abrí mi correo más antiguo. Bajé hasta marzo de hace 7 años. El día 14. Nada. Ni un correo, ni un automático, ni un recibo de hotel. Era el único día del mes sin actividad. Eso, en sí, ya era raro. Pero sobre todo, era contradictorio. Si yo había estado en un hotel, debería haber recibo. Si había cogido tren o avión, debería haber email de la compañía. Si había sido un viaje de trabajo, debería haber algo. Cero. Pasé a mi galería de fotos. La antigua, sincronizada con la nube desde hacía más de una década. Fui al 14 de marzo de hace 7 años. Vacío. El día anterior, fotos. El día posterior, fotos. El propio 14, nada. Como si no hubiera existido. Entonces hice algo que ningún usuario normal hace. Abrí la configuración de la nube. Fui al historial de actividad. Entré en eliminaciones y allí estaba. 14 de marzo. 17 fotos eliminadas. Tenía fecha de borrado también. Las habían borrado el 22 de marzo, 8 días después, a las 2:14 de la madrugada, pero lo que me dejó sin aire no fue el borrado, fue el dispositivo desde el que se había hecho. Mi portátil, mi cuenta, mi sesión. Yo había borrado esas fotos, hace 7 años, a las 2:14 de la madrugada. Yo, en mi portátil, con mi contraseña. Había borrado el 14 de marzo entero, y no recordaba haberlo hecho, ni recordaba qué había en esas fotos, ni por qué me habían parecido, esa madrugada, lo suficientemente peligrosas como para hacerlas desaparecer. Me quedé delante de la pantalla con la respiración rota, mirando el historial, intentando entender. No pude, pero hice una última cosa. En el historial de eliminaciones, junto al texto 17 fotos, había un pequeño desplegable de metadatos. Lo abrí. La nubaba, aunque las imágenes estuvieran borradas, ciertos datos asociados. Tamaño, tipo de archivo y, en algunas, localización GBC. Las 17 fotos del 14 de marzo tenían coordenadas. Todas las mismas coordenadas. Las copié en el navegador. Era un pueblo pequeño del sur. Un pueblo en la provincia de Almería, a media hora en coche de Cabo de Gata. Cabo de Gata, el mismo lugar de la foto del cajón. El mismo lugar donde, según mi historia oficial, había estado solo. Según la nueva, había estado con M. Y según el rastro digital, había vuelto al año siguiente. Y nadie lo sabía, ni siquiera yo. Cerré el portátil, apagué la luz del despacho, y sentado en la oscuridad, escuché por primera vez con claridad la pregunta que llevaba semanas susurrándome desde dentro. ¿Qué hice yo el 14 de marzo de hace 7 años? ¿Qué hice yo, que tuve que borrarlo de mi propia vida a las 2:14 de la madrugada? ¿Y por qué mi mujer, ese mismo día, me había dicho que yo había estado en casa, con fiebre, tomando caldo? Esa madrugada no fui a la cama. Me quedé en el despacho hasta que entró el primer azul por la persiana. Elena dormía. Yo, con el portátil cerrado encima de las piernas, había estado mirando un punto invisible en la pared durante horas, repasando lo único que ya estaba claro. Yo había borrado mi propio 14 de marzo. Yo había estado en Cabo de Gata con una chica cuyo nombre empezaba por M. Y mi mujer, durante 6 años, había llevado dentro de casa el apellido de esa chica sin decírmelo nunca. Faltaba una pieza, pero ya no quería buscarla. Llevaba semanas mintiéndome también a mí mismo, diciéndome que aún era pronto, que necesitaba más pruebas, que primero esto y luego aquello. La verdad era más sucia. Tenía miedo. Miedo a algo que no podía nombrar. Esa mañana, mientras me lavaba la cara, Elena entró en el baño detrás de mí.
Me besó el hombro con la naturalidad de siempre. Cogió su cepillo y sin mirarme, mientras se desenredaba el pelo, dijo, «Hoy no voy a salir». «¿Por qué?» «Porque hoy no». No me dio más explicación. No me hacía falta. La forma en que lo dijo, sin mirarme, sin sonreír, me sirvió de aviso. Hoy era el día. Hoy iba a pasar algo. Pasé la mañana en el trabajo fingiendo que estaba allí. Me fui a la 1. Compré una botella de vino, no por celebrar nada, sino por puro reflejo de animal que no sabe cómo entrar en su propia casa. Llegué a las 2. Elena estaba leyendo en el salón. Levantó la vista. Sonrió. ¿Comemos? Comimos. Hablamos del tiempo. Le pregunté por una traducción que en realidad no me interesaba. Ella me respondió como si fuera una mañana cualquiera, como si nuestros últimos meses no hubieran pasado. A las 5 se duchó, y entonces lo hice. Hacía semanas que sabía dónde guardaba el portátil. Hacía semanas que sabía que su contraseña era la fecha que ella misma me había repetido decenas de veces, sin sospechar nada. O sospechándolo todo. Me senté en el sofá con su portátil sobre las rodillas. Oía el agua corriendo en el baño. Me quedaban quizás 10 minutos. Entré a la primera. Y allí, en el escritorio, encima de todas las carpetas de trabajo, había una sola carpeta sin disimular. Se llamaba M. Proceso. Pinché. Lo que se abrió fue una lista larguísima de archivos de audio. Cientos, quizás miles, ordenados por fecha. La fecha más antigua era de hacía 5 años y 10 meses, casi exactamente el tiempo que llevábamos casados. Abrí el más reciente. Lo que escuché por el altavoz, bajísimo, casi en susurro, fue algo que tardé varios segundos en reconocer. Era mi voz, ronca, dormida. Yo, hablando dormido. Mi mujer había estado grabándome todas las noches, durante años. Pasé al siguiente. Mi voz otra vez. Frases inconexas, como las que cualquiera dice en sueños. El coche estaba mojado. Mañana llamamos al de la luz. Trozos sin sentido. Pasé a uno de un mes atrás. Esta vez la voz tardó más en aparecer. 10 minutos de silencio. 15. Y luego, de golpe, jadeos. Mis propios jadeos. Y en medio del jadeo, una palabra. Una sola palabra. Marta. Lo puse otra vez, para asegurarme. Marta. Salté al primer archivo de todos, el de hacía casi 6 años. El que se grabó cuando Elena y yo todavía éramos casi recién casados. Allí también, mi voz, más joven, y en una frase entrecortada, susurrada, casi llorada. Yo no quería, solo me fui. Ella estaba bien cuando me fui. Salté otra vez, un audio de hace 3 años. Te lo dije, Marta, te lo dije, no me hagas esto. Salté otra vez, hace 2 años. Si me llamas mañana, lo arreglamos. Salté al último año. Estaba lloviendo aquella noche. Yo solo quería irme a casa. Salté a uno de hace 3 semanas, el más reciente que escuché. La voz allí ya no jadeaba. Hablaba muy bajo, como un niño. No abras la puerta, Marta. Por favor, no abras esa puerta nunca. Cada archivo, una frase nueva. Cada noche, una pieza más. Mi cabeza dormida había estado durante 6 años escribiendo sola la confesión que mi cabeza despierta no había sido capaz de escribir ni una sola vez. Y Elena lo había escuchado todo. Sin despertarme, sin contestarme, sin gritarme, solo grabando. Tuve que parar. Apoyé la cabeza contra el respaldo del sofá, con el portátil sobre las piernas, y noté algo que no había notado en años. Las lágrimas saliendo solas, sin darme cuenta, como si fueran de otro. Porque de golpe lo entendí. Mi mujer no me estaba engañando. Mi mujer me estaba escuchando. Llevaba 6 años escuchándome. Durante 6 años, todas las noches, había puesto una grabadora junto a la cama mientras yo dormía. Y había esperado a que yo dijera en sueños lo que nunca había sido capaz de decir despierto. Porque despierto yo no recordaba nada, pero dormido sí.
Algo en mí, alguna parte que no había podido enterrar del todo, seguía hablándole a Marta cada noche, pidiéndole perdón, explicándole, diciendo, yo no quería, diciendo, ella estaba bien cuando me fui. Y Elena, paciente, durante 6 años, lo había grabado todo. El agua del baño se cerró. Volví a mirar la pantalla. Había una carpeta dentro de M, proceso. Una sola carpeta. Se llamaba Para cuando recuerdes. La abrí. Dentro había un solo archivo. Un PDF. Lo abrí también. Y lo que apareció no era un audio. No era una grabación. Era una captura de pantalla de una noticia antigua. Un periódico digital. Una nota de las pequeñas, de las que ocupan el rincón inferior de la sección de sucesos. La fecha era de hace 7 años. El titular decía, joven aparece sin vida en su apartamento. Los agentes investigan un posible suicidio. Debajo, una foto pequeña. Una foto que yo había visto antes. La misma chica del cajón. El pie de foto decía, Marta Salas, 26 años. Y debajo el texto. Lo leí entero, despacio, como quien lee algo escrito en su propio idioma materno y aún así no entiende. Marta Salas, vecina del barrio, había sido encontrada por su padre, Joaquín Salas, en su apartamento, sin vida. Hacía días que nadie la veía. Atravesaba, según fuentes cercanas, una ruptura sentimental complicada. La policía no descartaba ninguna hipótesis, pero la familia hablaba de una crisis emocional intensa. Y entonces tengo que confesarlo. Recordé. No todo, no de golpe, pero recordé lo suficiente. Recordé a Marta diciéndome, llorando, que si me iba ella no sabía qué iba a hacer. Recordé mi respuesta exacta, con esa frialdad de niño bien que no estaba acostumbrado a no ganar discusiones. Yo no soy responsable de tus reacciones. Recordé cerrar la puerta. Recordé pensar que ya se le pasaría. Recordé no llamarla en 3 días. Recordé no llamarla en 4. Recordé bajar el teléfono cuando vi su nombre en la pantalla y dejarlo sonar. Recordé el alivio. Y recordé después el silencio. Un silencio que duró años. Y dentro de ese silencio, fragmentos de Marta empezaron a salir solos, como si llevaran 7 años esperando turno. Recordé cómo se le marcaba el hoyuelo de la mejilla derecha cuando se reía. No el izquierdo, solo el derecho. Recordé cómo siempre dejaba la cucharilla del azúcar al revés en el platillo, una manía suya que me sacaba de quicio y que ahora, después de 7 años, me parecía la cosa más íntima que había conocido nunca. Recordé una noche en una azotea, en agosto, ella en sandalias y yo descalzo, y la frase que me dijo mirando las luces de la ciudad. Contigo siento que por fin alguien me ve. Y recordé, con vergüenza, que esa frase en su momento me incomodó, que me pareció demasiado, demasiado pronto, demasiado peso, que empecé a alejarme de ella, en silencio, exactamente desde esa noche. Un silencio que mi cabeza, en lugar de afrontar, decidió simplemente convertir en un agujero. Borrar fechas, borrar fotos, borrar caras, borrar nombres. Vivir en otra ciudad, conocer a Elena en una librería un día de lluvia, enamorarme de Elena, casarme con Elena, construir con Elena una vida tan ordinaria, tan correcta, tan yo nunca le haría daño a nadie, que durante 6 años me había servido para no mirar atrás ni una sola vez, excepto en sueños. En sueños no se podía mentir. Cerré el PDF, cerré el portátil, lo dejé en la mesa, exactamente donde lo había encontrado, y entonces oí, detrás de mí, una respiración tranquila. Elena estaba en la puerta del salón, con el pelo todavía mojado de la ducha, con un albornoz blanco, descalza, mirándome. No había rabia en su cara, tampoco tristeza. Había la misma cosa que había visto en ella 1000 veces durante 6 años, y que solo entonces supe nombrar: paciencia. Una paciencia infinita. La paciencia de alguien que ha esperado exactamente esto. Se acercó, se sentó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas y, con una voz baja, casi suave, me preguntó:
¿Ya lo recuerdas? Asentí. No me salía la voz. Ella asintió también. Sacó algo del bolsillo del albornoz. Un sobre, Manila, doblado por la mitad. Lo abrió. Sacó papeles. Los puso sobre la mesa, entre los dos. Esto lo preparó mi abogado, dijo. El de la cafetería, el que llora conmigo los jueves desde hace año y medio. Al del restaurante también lo conoces de vista. Es el periodista que va a publicar la historia, si no la cuentas tú. Y al que viste el domingo ya sabes quién es. Es mi padre, el padre de Marta. Tragué saliva. No vine por venganza, siguió ella sin levantar la voz. Si hubiera venido por venganza, te lo habría hecho rápido. Te habría destruido la vida en un fin de semana y me habría ido. Hizo una pausa. Por primera vez, la voz se le cargó. Pero quería que lo dijeras tú. ¿Sabes lo que es eso? Tener que esperar 6 años a que un hombre, dormido, te explique por qué tu hermana se mató. Casarte con él, hacerle el desayuno, quererlo a veces en momentos en que no debería haberlo querido, porque resulta que también eres una persona y no solo una hija con una herida. Tragué saliva. Hubo épocas, siguió ella, en que pensé en parar, en romper las grabaciones, en aceptar que tú no eras un monstruo, que solo habías sido un cobarde, y que mi hermana había muerto por una suma de cobardías de la que tú eras solo una. Hubo épocas en que casi te perdoné yo sola, en silencio, sin que te enteraras. Bajó la mirada un segundo. Volvió a subirla. Pero entonces volvías a hablar dormido, y volvía a oírte pedirle perdón a ella, no a mí, y se me pasaba el perdón. Hubo un silencio. Vine por algo más aburrido y más caro que la venganza, dijo al fin. Vine porque mi hermana se merece, al menos, que en un papel oficial alguien escriba lo que pasó. No para cárcel, no hubo delito, solo crueldad. Pero quiero que tu nombre y el suyo estén en la misma página. Quiero que si algún día, dentro de 20 años, alguien busca el nombre de Marta Salas en Internet, encuentre también el tuyo, al lado, con una declaración firmada en la que reconoces lo que hiciste, lo que dijiste y lo que no hiciste, que es lo que más le pesó. Miré los papeles, una declaración de hechos, mi nombre arriba, un espacio en blanco para la firma. ¿Y si no firmo? Elena no parpadeó. Entonces le entrego las grabaciones al periodista. Los 6 años de grabaciones. Tu voz, dormida, pidiéndole perdón a mi hermana cada noche durante 6 años. Tu voz diciendo, yo no quería. Tu voz diciendo, ella estaba bien cuando me fui. Tu propia voz, mi amor. Y se publica. Hizo una pausa. Y tú decides cuál de las dos cosas duele más, si la firma o la voz. No me ofreció bolígrafo, no me apuró. Se levantó, recogió el albornoz alrededor de su cuerpo, despacio, como si tuviera frío. Y, antes de irse a la cocina a hacerse un té, me dijo, ya casi de espaldas, decidas lo que decidas, yo me voy mañana. Esta casa la dejo. Nunca fue una casa, fue una sala de espera. Y se fue. Me quedé solo en el salón, con el portátil de Elena en la mesa, con los papeles delante, con un sobre vacío, con el olor a champú de mi mujer alejándose por el pasillo, como cuando se aleja la última persona que alguna vez te quiso, aunque no fuera por las razones que tú creías. Y, en algún lugar muy adentro, oí algo. No fue exactamente una voz, fue más bien un eco. El eco de aquella frase que había aparecido en mi cabeza en el coche, frente al restaurante, la primera noche, cuando vi a Elena con un desconocido, y en lugar de gritar, me quedé quieto. Te lo mereces. Esa noche en el coche pensé que era una intuición. Esa noche pensé que era mi conciencia. Esa noche pensé incluso que era mi propio cinismo. Esa parte de uno que siempre sospecha lo peor de uno mismo. Pero no. Esa voz no era ninguna intuición. Esa voz no era mi conciencia. Era Marta. Era la voz de Marta diciéndome, por fin, después de 7 años de haberla borrado, lo único que en su momento no me había dejado decirle. Te lo mereces. Y por primera vez en mucho tiempo pude oírla. Pude oírla entera.
Cogí el bolígrafo de la mesa. Lo miré un rato largo, sin pensar nada en concreto. Después abrí los papeles. Y, antes de firmar, escribí en el margen, con la letra más torcida de mi vida, una sola palabra que llevaba 7 años atascada en alguna parte. Perdóname. No estaba seguro de a quién se la estaba pidiendo. A Marta, supongo. A Elena también. Pero también, y sobre todo, al hombre joven que aquella noche de hace 7 años había cerrado una puerta sin volverse. Al chico que había bajado el teléfono cuando ella le llamaba. Al hombre que había dormido tranquilo en hoteles de cortinas amarillas mientras ella, a 200 kilómetros, decidía si seguir respirando. A todos esos hombres que habían sido yo, y a los que yo durante 7 años había estado simplemente fingiendo que no existían. Firmé, cerré los papeles, y sentado solo en aquel salón que esa misma noche dejaba de ser mi casa, oí, por la cocina, el ruido pequeño y doméstico de una mujer haciéndose un té. Una mujer que mañana no estaría ya. Una mujer que, sin que yo lo supiera, llevaba 6 años siendo la única persona del mundo que me había escuchado de verdad. Y la única persona del mundo que había escuchado a Marta hablar a través de mí, todas las noches, durante 6 años seguidos.